Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la clase de psicología. Bien, hoy vamos a estar dando seguimiento a lo que estuvimos hablando en la clase pasada, que es referente a la sensación y a la percepción, ¿sí? Espero que todos se estén cuidando, que estén bien, que aprovechen para hacer muchas cosas que no podían hacer, para estudiar más tranquilo. Cada uno va a poder estudiar mejor estando en casa. Entonces aprovechen para investigar más y poder estudiar más referente a la profesión de ustedes. Y hoy estaremos hablando nosotros acerca de la memoria, que es lo que necesitan mucho para estudiar medicina. ¿Y qué es la memoria realmente? La memoria es la capacidad de adquirir, que sería codificar, almacenar y recuperar información. Sin esto no se percibe, aprende o se piensa. Esto es lo que proporciona al sistema nervioso central la base de conocimientos mediante la asimilación de diferentes situaciones. ¿Cuáles son los procesos básicos de la memoria? Posee tres funciones básicas. Primero, la de codificar. Es un proceso mediante el cual la información se registra inicialmente en una forma en que la memoria pueda utilizarla. Almacena. El almacenamiento es el mantenimiento del material guardado en el sistema de memoria, y la recuperación se localiza el material almacenado en la memoria, se la trae a la conciencia y se utiliza. ¿Cuáles son estos niveles de procesamiento de la información? Existen tres niveles. El superficial del procesamiento atiende a los rasgos sensoriales, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos. Del nivel intermedio, introduce el reconocimiento de alguna característica. El nivel profundo atiende al significado. Cada nivel deja una huella en la memoria e influye en su recuerdo posterior. Los aprendizajes fácilmente adquiridos, sin esfuerzos, se olvidan más rápido que los aprendizajes difíciles. ¿Cómo se estructura la memoria? Según Richard Atkinson y Richard Shifrin, basándose en la metáfora del ordenador, la memoria sensorial es la que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos. La memoria a corto plazo almacena la información que necesitamos en el presente. La memoria a largo plazo conserva nuestros conocimientos del mundo para su utilización posterior. ¿Cuáles son las características que tiene esta memoria sensorial? Según George Sperling, de 1960, él menciona que tenemos la memoria icónica, que es la memoria que refleja información de nuestro sistema visual. Menos de un segundo, si el estímulo es muy brillante, perdura un poco más. Y la memoria ecoica es la memoria que almacena la información que viene de los oídos, ¿sí? Entonces, la icónica es la del sistema visual y la ecoica es la del sistema auditivo. Bien, ¿cuáles son las características de la memoria a corto plazo? La función de esta memoria es la función de organizar y de analizar la información e interpretar las experiencias que vivimos. Es una memoria de trabajo. Esta memoria utiliza la información del momento, o sea, lo que recibimos. La codifica sobre todo lo visual y lo acústico. Ella se decae muy rápido, de 18 a 20 segundos decayó. Cuando uno repasa la información, se puede mantener por un poco más de tiempo. Aquí en este proceso de tener una memoria a corto plazo, tiene mucho que ver el factor de atención. Si nosotros no prestamos mucha atención, no vamos a tener esa memoria a corto plazo, ¿sí? Y también tiene una capacidad muy reducida. Si uno se distrae fácilmente,
no se registra la información. La memoria de largo plazo. Esta memoria contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural. Son los recuerdos autobiográficos, recuerdos del lenguaje y otras informaciones más. Esta información está organizada, facilitando su acceso cuando es oportuno. Tiene una capacidad ilimitada y va codificando significados, información semántica, también es permanente, toda la vida. En esta memoria el olvido no existe. La información no desaparece. El olvido es un fracaso en la recuperación. Y muchas veces podemos recuperar cosas involuntariamente. Sin pensar, recuperamos algunas actividades. ¿Cuáles son los tipos de memoria a largo plazo? La memoria a largo plazo tiene dos tipos muy importantes. La declarativa o explícita, que consiste en saber qué es lo que almaceno sobre los hechos y los acontecimientos. Saber qué es la parte semántica, el diccionario, qué significa. Episódica, saber qué sucedió en algún tiempo. Y la memoria procedimental es la memoria implícita o automática, es saber cómo. Almacena información sobre procedimientos, cómo hacer las cosas. Esta funciona de forma inconsciente y automática. La memoria episódica y semántica. También tenemos la memoria episódica y semántica. Esta memoria episódica es la que recordamos los eventos que tienen significancia para nosotros, ¿sí? Como por ejemplo los cumpleaños, las fechas importantes, también los sucesos emocionales relevantes, el primer beso, el primer enamoro, todas esas cosas importantes y sucesos emocionales. La semántica son todos los conocimientos culturales como el museo o la estatua, el significado de las cosas, el lenguaje, y esta es una memoria muy duradera, ¿sí? Es una memoria bastante duradera. Luego tenemos la memoria implícita y explícita. Esta memoria no implica que tenemos que tener necesariamente conciencia, ¿sí? La memoria explícita es intencional y tiene un conocimiento consciente. La memoria implícita es accidental, sucede en un momento y nos ayuda a aprender las cosas sin que nosotros tengamos que hacer un gran esfuerzo para eso, ¿sí? Entonces, una memoria que nos ayuda en ese aspecto. ¿Cuáles son los problemas que afectan para que nuestra memoria no funcione correctamente? El primero y el más importante es la falta de atención, la falta de concentración o la falta de interés. Entonces, cuando nosotros no nos concentramos en algo, o cuando no nos gusta algo, o cuando no nos parece algo tan importante, no se activa nuestra memoria. También otro de los factores es la poca o mala comprensión de lo que se lee, la ansiedad o depresión, la falta de ejercicios mentales, entre otras cosas que también pueden hacer que nuestra memoria no funcione correctamente. El olvido. El olvido es la incapacidad para recordar una experiencia anterior. Puede reproducirse por una sobrecarga de información o fallos en la recuperación de un conocimiento concreto. El olvido es tan importante como la memoria. Recordar todas y cada una de nuestras acciones durante todos los días supondría almacenar muchos datos inútiles para toda la vida. Hay cosas que no son necesarias que nosotros tengamos que estar recordando. Sí, hay cosas que no son realmente. Y yo creo que es inútil que nosotros
le demos tanta importancia a muchas cosas. ¿Cuáles son las alteraciones que sufre nuestra memoria? El Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, es un deterioro cognitivo y trastorno conductual. El síndrome de Korsakoff, que es una enfermedad neurológica también, que provoca en el paciente una pérdida grave de la memoria episódica o de las experiencias vividas, ¿sí? Entonces pierde, muy parecida al Alzheimer. La amnesia es la pérdida total o parcial de la memoria. Esta se origina por un estado neurológico de la persona o por causas psicológicas, también por problemas psicológicos. Y también pueden perder sus referentes personales y sociales, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora vamos a ver los tipos de amnesia. ¿Cuántos tipos de amnesia hay? Hay 5 tipos de amnesia, ¿sí? Recuerden, tema de examen. La amnesia anterógrada, que es la incapacidad para adquirir nueva información y recordar los sucesos producidos después de una lesión cerebral o un desorden degenerativo. La amnesia retrógrada es la incapacidad para recordar el pasado. La amnesia psicógena, esto tienen las víctimas de violaciones, de torturas, abusos. Ellas pueden mantener este tipo de amnesia por el trauma. Les incapacita a recordar eventos previos, subsiguientes, así como un trauma mismo. La demencia senil es un declive gradual de las funciones intelectuales y el primer síntoma son los problemas de memoria originados por un trastorno degenerativo en el cerebro. La amnesia funcional, ¿sí? Funcionales. La memoria de una persona puede verse afectada por su estilo de vida, por estrés, la ansiedad y las emociones negativas tienen una clara influencia en los procesos de la memoria. Bien, entonces ahora vamos a hacer una revisión. Ya sabemos qué es memoria, ya sabemos que tiene un proceso de codificar, almacenar y recuperar, ya sabemos que tiene una estructura que es la memoria sensorial, la memoria a corto y a largo plazo, y también sabemos que cada una de ellas tienen características, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver sobre el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? También se puede definir como cualquier cambio relativo, permanente en el repertorio comportamental de un organismo que ocurre como resultado de una experiencia. ¿Qué quiere decir? Que todo cambio que nosotros hacemos y se torna una experiencia en nuestra vida ya es un aprendizaje. Realmente el aprendizaje que estamos teniendo todos en esta época de esta pandemia es que estamos aprendiendo a quedarnos en casa, cosa que no lo hacíamos. Pasábamos más horas fuera de casa que dentro. Entonces estamos aprendiendo a hacer muchas cosas que tal vez antes no hacíamos. ¿Por qué? Porque es una experiencia. Todos los días estamos en el mismo lugar. Entonces estamos aprendiendo una experiencia nueva. Según el diccionario, para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de 3 factores básicos: la inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. Eso es lo que nos lleva a que podamos tener un aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje lo definimos como un proceso latente que ocurre sin que se produzca una conducta observable en el interior del individuo y que refleja cambios relativamente permanentes en los patrones de comportamiento y conducta como resultado de la adquisición de experiencias, hábitos y conocimientos, resultado de la interacción entre el organismo y el medio ambiente. ¿Cuáles son las modalidades de aprendizaje? Se puede clasificar el aprendizaje desde una perspectiva bien práctica en función de los aspectos que pueden abarcar. El cognitivo, que es el saber, que implica conocimiento, manejo de información, costumbres y nociones.
el aspecto psicomotor, que implica saber hacer, implica habilidades, actitudes, destrezas, acciones, ejercitación, y el aspecto afectivo, querer hacer, formado por motivación, intereses, aspiraciones, sentimientos y expectativas. Bien, ya hablamos de memoria, de aprendizaje, y ya sabemos qué es el aprendizaje. Es toda experiencia que ha cambiado nuestra vida. Ahora, tenemos los aspectos, 3 aspectos: el aspecto cognitivo, el aspecto psicomotor y el aspecto afectivo. Ahora el pensamiento. El pensamiento es el fenómeno psicológico racional, objetivo y externo, derivado del pensar para la solución de problemas. Y la definición del pensamiento es la más correcta, es la actividad y creación de la mente. Dícese de todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El pensamiento se clasifica, ¿sí? Tiene el pensamiento deductivo, es una forma de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. El pensamiento inductivo es el que va de lo particular a lo general. El pensamiento analítico realiza la separación de todo en partes que son identificadas o categorizadas. El pensamiento interrogativo es el pensamiento con el que se hacen preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber. El pensamiento crítico examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de la vida diaria y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. El pensamiento sistémico es una versión compleja de múltiples elementos que son sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, ¿sí? Entonces, del sistema, que no es lo mismo que el pensamiento de síntesis, que es la reunión de un todo por el conjunción de sus partes. Y por último, es el pensamiento creativo. Es aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo. Entonces recuerden que el pensamiento se clasifica en 8 ítems muy importantes. Bien, ¿y cuál es la relación entre el pensamiento y el lenguaje? El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. El lenguaje precisa del pensamiento. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. El pensamiento involucra una estructura conocida como la estructura del pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos, o sería codificación, ¿verdad? El pensamiento es un acondicionador del lenguaje. El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. Entonces, la forma del lenguaje se basa en el pensamiento. Sin embargo, estas no tienen una relación de paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. Entonces, realmente, nosotros cuando pensamos, lo transformamos en lenguaje. Muchas veces sí y muchas veces no. Muchas veces pensamos en querer decir algo, pero no lo hacemos, lo guardamos. Entonces, no es que tiene que ser tal cual, pero muchas veces se exterioriza y son dependientes, ¿sí? Mutuamente. Ambos se necesitan en todo momento. Bien, entonces espero que
hayan comprendido la clase de hoy de memoria. Espero que yo no haya hablado muy rápido para que ustedes puedan comprender bien las palabras y que se cuiden, que estén en casa y seguimos la próxima semana con la siguiente clase. Que estén todos bien y cuídense de la mejor manera posible, que es quedándose en casa para que todos nos podamos ver en la próxima oportunidad. Un abrazo a todos.